AMASBAC. Buenas tardes a los que nos acompañan muy puntualmente. Ahí estamos viendo el número de participantes que se acaba de abrir la sala y están entrando. Nos va a dar tiempo para hacer algún par de avisos. Primero, antes que nada, quiero agradecer a todos los que nos están acompañando y muy especialmente a nuestros grandes amigos que tenemos aquí en el panel, muy queridos por todos los asociados. Carlos Olascuaga. Hola Carlos, muchísimas gracias Hola. por acompañarnos, Hola, buenas. por conseguirnos esta reunión, muy amable, y por acompañarnos a la moderada. Y Claro. a nuestro gran amigo del Distrito Noreste, queridísimo Carlos Tomé. Carlos, muchas gracias. Tenemos ahí noticias muy interesantes que nos vas a pasar en un momento más, ¿verdad? Claro que sí, muchas gracias. Gracias por invitarme, Alejandro. Y un saludo, tocayo. Muchas Gracias gracias. igualmente a todos y a ustedes. En breve tendremos la incorporación del actuario Juan Pablo Castañón, que nos va a dar una plática muy interesante. Él fue presidente de la Coparmex, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y bueno, pues tiene mucho conocimiento acerca del tema del Tratado de Libre Comercio, y vamos a ver con él temas de participación ciudadana muy importantes. Y vamos a tener al final de la sesión un periodo para preguntas y respuestas. Él estaba en un viaje y nos va a acompañar, creo que en 5 minutos se nos va a unir a la plática. Vamos a comenzar esta tarde por platicar con Carlos Tomé, que nos va a hablar del comité de gobierno. Este es un comité muy interesante. Yo creo que a muchos de los asociados nos va a interesar participar en él, porque creo que pues es como un mito y muy poca gente sabe cómo se trabaja con gobierno. Es como si fuera un ramo distinto. Y bueno, Carlos, quiero cederte la palabra para que nos platiques a todos cómo está conformado el comité y cuáles son los objetivos del mismo, si eres tan amable. Muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes a todos. Qué gusto estar aquí abriendo una de las conferencias más importantes que tenemos en el año, que es precisamente con Juan Pablo Castañón. Y yo quiero platicarles precisamente lo que comenta Alejandro, de este tabú, de este mito, de lo que significa atender o venderle al gobierno. Todos o muchos de nosotros creíamos que venderle al gobierno tenías que ser cuate del que está en la administración, tenías que ser el elegido o simplemente tenías que repartir gratificaciones. Pero te das cuenta que conforme conoces la ley que rige las compras, obras y servicios de adquisición de parte del gobierno, tanto federal como de las entidades estatales, tú tienes una ventaja sobre los demás. Conforme conoces la oferta o el core business o lo que le podemos llamar el apetito de las compañías participantes, tanto aseguradoras como afianzadoras, tienes una ventaja también. Y aquí lo interesante es poder decidirse a aventar en la parte que es venderle al gobierno. Bueno, tenemos dos grandes grupos. El mayor, el 99% de nuestros socios, dice que venderle al gobierno es una monserga, pero el 1% lo hace y nos va muy bien. Y no tenemos que meternos en todos esos cuentos de fantasmas que les hemos platicado, pero sí hay que estudiar. Por lo tanto, cuando Alejandro me honra con invitarme a presidir el Comité de Gobierno y Sector Público, yo con mucho entusiasmo, pues he decidido poder extender este comité no solamente a un comité nacional, a un nivel nacional, sino con comités locales a través de cada sección o por lo menos a través de cada estado, porque tenemos la Ley Federal de Adquisiciones de Obras Públicas, pero también está la ley estatal en cada una de estas entidades para poderlo conocer y desarrollar nuestra expertise local. Queremos que el crecimiento sea de hacia afuera de la República, del centro de la República Mexicana, hacia concentrarnos no solamente en un punto nacional. Por lo tanto, hemos desarrollado una estrategia para poder darles de beneficio a nuestros socios, tanto a los que ya están dentro
del sector gobierno como aquellos que quieran incursionar. ¿Cuál es la meta principal de este comité? Claro que es venderle, aprenderle a vender al gobierno, pero la meta principal es profesionalizar las buenas prácticas para aprender a venderle al gobierno, para poder hacer programas de afianzamiento de proveedores y poder estar en los 3 niveles: municipal, estatal y federal. Para poder cumplir esta meta, tenemos que llevarnos uno a uno los objetivos principales para poder desarrollar nuestro plan estratégico. Dentro de estos objetivos principales es conocer los diferentes contratos en que el socio AMASFAC puede participar vendiendo sus servicios o su intermediación o su asesoría a los gobiernos o al sector público en general, las entidades contratantes. Es muy importante que conozcamos cómo usar la Ley Federal de Adquisiciones y Obras Públicas a nuestro favor y que la conozcamos, como la de los estados también. Otro de los objetivos es conocer la oferta que tiene cada compañía de seguros que cuenta con un apetito para el sector público. Es muy importante que conozcamos todos los programas que se pueden manejar. Es interesante darnos cuenta que no solo aquello que son las licitaciones para asegurar a las personas o a los bienes de una entidad, también hay programas que nosotros le llamamos programas de incentivos para el estímulo a la recaudación. Son estrategias que hacen los diferentes gobiernos estatales, sobre todo, y municipales, donde a través de un incentivo que se le da al contribuyente, como puede ser un seguro para su auto, un seguro para su casa habitación, una cobertura de fallecimiento para el titular del predial o para el negocio que va a abrir una licencia de funcionamiento, tenga una cobertura de seguro básica que estas entidades contratan de forma global a un precio muy accesible, pero a cambio de que el contribuyente haga su pago de su impuesto, como debería de ser siempre, a tiempo, pueda ganarse ese beneficio, que de otra forma le costaría mínimo 10 veces más caro poderla adquirir. Entonces, conocer estas estrategias, inclusive emular o copiar los casos de éxito de diferentes entidades, nos van a dar la oportunidad de poder tener acceso a un mercado más amplio, que por cierto, los diferentes líderes de gobierno están buscando hoy más que nunca poder incentivar el pago de impuestos. Y esta es una gran forma. Y por supuesto, dentro de los objetivos es aprender a hacer un programa de proveedores, de afianzamiento de proveedores, que también se manejan en las instituciones gubernamentales. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? El comité está por desarrollar, por sacar ya con fecha, el primer taller, cómo venderle al gobierno y cómo hacer un programa de afianzamiento de proveedores. Vamos a implementar foros para que pueda haber discusión y, por supuesto, vamos a llevarles conferencias magistrales de expertos en materia de administración pública y también gente ya con éxito en la parte de venta al gobierno. ¿Qué estamos haciendo, Alejandro? Pues bueno, invitando a todos aquellos primero a participar cuando ya tengamos las fechas que salgan al público para que se unan a estos talleres, conferencias, foros, pero también que quieran participar dentro del comité porque en su estado seguramente la ley estatal de adquisiciones y obras públicas puede tener algunas pequeñas diferencias con la ley federal y es importante que aprendamos a usarla a nuestro favor y queremos que por lo menos cada estado tenga un comité local. ¿Cómo? Pues alguien que lo dirija, uno de nuestros socios AMASFAC, una persona más como secretario técnico y que de esta manera podamos de forma global podamos sacar estrategias. Y algo donde lo pensé 2 veces, Alejandro, en proponerlo, pero creo que es la razón de ser de nuestra asociación, que es apoyarnos mutuamente, es poderles ayudar cuando tengan casos de controversia, siempre y cuando estemos correctamente y apegados a la ley. Así que ahí en la pantalla aparecen abajo
los datos de un servidor, quien preside este comité. Y nuevamente, Alejandro, agradecerte la confianza y ponerme a las órdenes de todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Yo estoy convencido de que este comité nos va a servir a muchos para aprender y explorar nuevos mercados. Se nos abran otros horizontes, otros panoramas. Habrá quien le guste, habrá quien finalmente no le guste, porque es todo un tema y no es sencillo, obviamente, pero créeme que, como te dije, yo voy a ser el primer apuntado en todas las conferencias porque es muy interesante y, como bien dices, no necesariamente las cosas con gobierno siempre se tienen que arreglar de una manera eh, poco transparente. O sea, creo que hay cosas que han cambiado y creo que seguramente hay muchas dependencias donde las participaciones son muy claras y muy transparentes y donde podemos trabajar como debe de ser y como nos gusta en Amasfac. Muchísimas gracias, Carlos, y vamos a estar muy pendientes de todo lo que saque el comité de gobierno. Muy amable. Y bueno, ya tenemos aquí corriendo a nuestro invitado. Estamos muy contentos de poderte tener aquí con nosotros, Juan Pablo, y le quiero pedir a nuestro buen amigo, a Carlos Olascuaga, que nos haga favor de hacer tu presentación. Carlos, por favor, te cedo el micrófono. Pero tienes que prenderlo, Carlos. Perdón, según yo lo prendí, bueno, pero ya, me da mucho gusto saludarte, Juan Pablo, y agradecerte que estés con nosotros. Ya eres un gran amigo de Amasfac y en lo personal te considero así por mucho, ¿no? Y voy a hacer una breve introducción para todos. Yo tuve la fortuna de comenzar mi carrera en esta gran profesión de seguros en Grupo Nacional Provincial. Era yo empleado de la Nacional. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí conocemos a Clemente Cabello. Y la compañía nos hacía siempre un énfasis importante en el participar en nuestro gremio o en el sector, la GNP apoyaba mucho a Amasfac, la AMIS y las asociaciones que había de derecho en seguros, de empleados de financieros, etcétera, ¿no? Recuerdo mucho, por ejemplo, a Clemente, cuando aquellos pactos del año, habrá sido en el 87, si no estoy mal, cuando se hacían los pactos de gobierno, que él como miembro del Consejo Coordinador Empresarial asistía a aquellas reuniones multitudinarias de gente que, pues, que llegaban a acuerdos o a pactos de caballeros o como se llamaran, ¿no? Y así, como que siempre hemos seguido esa línea y llego a presentar a nuestro conferencista de hoy, que yo lo tuve, la primera vez que te conocí, Juan Pablo, es en una conferencia que diste de USEM en Colima, ante un grupo de obispos y empresarios, que, pues que hablarles a obispos de temas empresariales y de temas de participación ciudadana extramuros o extra iglesia, pues era interesante. Y aquella vez cautivaste, yo podría decir, al grupo de empresarios, que éramos empresarios de Jalisco y de obispos. Juan Pablo yo podría leer un gran currículum, pero yo podría resumir en que es un ser humano, empresario, y comprometido con la causa que es México y que yo creo que aquí hemos hablado mucho de ser empresarios, pero a veces nos hemos quedado en un tema, pues quisiera calificarlo egocéntrico. Y si le damos una salida para que lo que hagamos llegue a todos, inclusive traspase la frontera de nuestra propia empresa, eso es lo que ha hecho, lo que ha hecho Juan Pablo. Ha participado en gremios como yo no ubico ahorita a otra persona, pero Coparmex, presidente de Coparmex, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Creo recordar que siendo presidente de Coparmex, pasaste a ser presidente del Consejo Coordinador Empresarial, participaste en la Concanaco, en la Canacintra,
bueno, en fin, la usen. Y creo que si nos hemos estado formando como verdaderos empresarios aquí, y que si alguien quiere constatar una parte de su empresariado, vean la página de Bepinsa, que se llama la empresa que hace tecnología en alimentos. Pues es un gusto que una empresa mexicana, que además crea alianzas, que trascienda. Pero no solo es eso. Hoy tenemos un compromiso como empresarios con nuestro personal, nuestros clientes, nuestro entorno, nuestro México, y no podemos permanecer nada más como espectadores. Así que con esta presentación les quiero agradecer nuevamente, Juan Pablo, que estés con nosotros, que lo que hoy oigamos nos va a dejar seguramente un mensaje y quedemos comprometidos porque lo que hoy se diga seguramente va a trascender. Así que te agradezco mucho, Juan Pablo. Bienvenido a tu casa, como siempre, y aquí estamos para escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Eres muy espléndido en tus palabras. Claro, nos conocemos desde hace mucho y nos estimamos mutuamente. Entonces, bueno, pues Alejandro, muchas gracias además por invitarme, porque me pongas a Carlos de presentador, porque me eleva el ánimo y me inspira para que podamos platicar, y me da mucho gusto que me hayas invitado, Alejandro. Muchas gracias, Carlos, y me da gusto saludar a Carlos Tomé, en donde, bueno, pues me parece que tienen como siempre he visto, un equipo profesional en AMASFAC. No solamente son profesionales, sino son empresarios y líderes. Eh, es yo creo que tercera o cuarta vez que estoy con ustedes formalmente, y también he estado con otras oportunidades cuando me ha invitado GNP o Seguros Atlas a platicar con todos los representantes, agentes que tienen. Para mí es un gusto que me inviten, y es una profesión de alto aprecio de mi parte. Además de que tengo gente muy apreciada personalmente, reconozco un gran liderazgo de parte de todos los agentes y todos los profesionales del seguro, que tienen más liderazgo de lo que ustedes creen. Y me parece que tienen más responsabilidades de las que han asumido o pueden asumir. Y entonces, bueno, pues México también los llama a ser líderes y actuar en ese sentido. Y ahora quisiera reflexionar un poco, si te parece bien, Alejandro, y que pudiéramos tener a lo mejor unos 20 o 25 minutos de que yo les exponga dos o tres temas que me pidió Carlos, y que al mismo tiempo dejemos un espacio para comentarios o preguntas o algunos cuestionamientos que pudieran ser opositores a los que yo dije, y que me gustaría también tener la oportunidad de platicar. A mí me parece que México está pasando por una etapa muy interesante. Muchas personas en las redes sociales tanto están muy contentas por un lado como están muy preocupadas por el otro. Y es natural por el tiempo que estamos viviendo. Es natural por el tiempo que vive el mundo. Pero evidentemente parece como un poco retórico, pero en la realidad así es. Tiempos como los actuales son tiempos también de oportunidades. Son tiempos donde brota el liderazgo verdadero, en donde existe la oportunidad para que el líder se exprese y exprese su compromiso tanto personal, profesional, familiar, como con la comunidad o la sociedad en donde participa. Esta crisis que estamos viviendo, que no solamente es una circunstancia especial por los tiempos políticos, que también nos preocupan y nos preocupan mucho, y los tiempos económicos, que también nos preocupan y nos preocupan mucho, pues también es la vivencia de esta crisis mundial con respecto al coronavirus, que nos ha llevado a hacer reflexiones que me parece que son muy interesantes. He platicado con algunos de ustedes y pues yo creo que en su totalidad, por la profesión misma de ustedes, pues no han perdido oportunidad de hacer negocio.
sí han perdido la oportunidad de ver cara a cara a las personas, porque aunque el Zoom o los medios que tenemos son importantes, ustedes se expresan mucho en el acercamiento personal con su cliente potencial y en la comprensión en la mirada con su cliente para poder interpretar, ayudar y aconsejar. Y quiero decir esto porque seguramente han encontrado estos retos importantes al mismo tiempo que seguramente están utilizando estos medios de una manera muy importante, pero que esta, digamos, crisis nos ha enseñado fuertemente. Nos ha enseñado a sabernos vulnerables, nos ha enseñado a que hoy el hogar es el refugio seguro para todos nosotros. Nuestras esposas, nosotros, hemos puesto tapetes en la entrada de nuestra casa, hemos puesto mucho cuidado en la limpieza, en el orden de quién entra en la casa, sobre todo en los primeros meses. Y nos hemos sentido que nuestro hogar es nuestro refugio más seguro para nosotros y para nuestra familia. Esto nos lleva a buscar tener más actividades desde el hogar, tanto actividades de recreación como actividades económicas. Por eso, hoy en día, ante la no posibilidad de salir a divertirte fuera de tu hogar, hoy te diviertes dentro de tu hogar, que a lo mejor te lo habrías imaginado, pero no tan intensamente como lo estamos haciendo. Eso es bien importante porque entonces, al ser mi hogar, mi refugio, el refugio de protección para mi familia, también es sujeto a nuevos productos, más servicios, un nuevo enfoque, una apreciación mayor de la familia en la protección que le tenemos que dar nosotros como proveedores. También hemos aprendido que tenemos que utilizar el e-commerce y toda la utilización de estas herramientas lo mejor posible para poder hacer negocios, acercarnos a las personas y buscar utilizarlo de una manera más intensa. Hemos apreciado cómo es mejor el valor del Zoom que de una llamada telefónica o un simple mensaje de WhatsApp. Habíamos utilizado el WhatsApp, seguimos utilizándolo fuertemente, pero siempre decíamos, lo tengo que ir a ver para que al verlo pueda yo cerrar este negocio. O puedo invitarlo a comer y ahí puedo cerrar este negocio. Hoy estamos aprendiendo incluso hasta tomar la copa por Zoom, ¿no? Entonces, esto es interesantísimo para el uso de las tecnologías, para todo tipo de uso de tecnologías, en donde ya venía, pero se está extrapolando fuertemente en la comunicación y convivencia colectiva. También los seres humanos aprendimos, no lo aprecian mucho los menores de 50 años, lo apreciamos los mayores de 50 años, que pensábamos que a los 86 años íbamos a seguir con vida y que solo siendo disciplinados, tomando nuestras medicinas, podíamos resolver cualquier tipo de enfermedad. Hoy sabemos que existen accidentes científicos, inducidos o no, que pueden quebrar nuestra salud y que no existe una medicina, lo cual ya no nos lo imaginábamos. Y eso, incluso habíamos avanzado mucho en la cultura del cáncer porque hemos visto cómo hemos avanzado científicamente en ese sentido. Pero hoy sabemos que hay una vulnerabilidad sobre nuestra salud y nuestra vejez que no necesariamente está asegurada. Y eso significa que cambian algunas reglas del juego. Eso significa que hoy tenemos que ser más preventivos, fortalecer más nuestro cuerpo, llevar una vida más saludable. Y todo esto implica también un nuevo temor a perder la vida en una etapa productiva, a tener un accidente, no solamente de manera física de la salud del ser humano, sino también en tus negocios. Es decir, que nos hemos vuelto vulnerables o nos hemos identificado que somos más vulnerables de lo que habíamos sido. Y por último, también hemos aprendido de que necesitamos hacer redes de suministro, redes de personas confiables. Nos interesa pertenecer a un grupo de personas
que consuman, que tengan la información para consumir lo adecuado y que tengan la información verdadera y que lo que necesiten de consumir sea de calidad, sea saludable y llegue de manera oportuna ante posibles escasez. Y eso entonces nos lleva a tener una visión quizá un poco diferente de como la teníamos hace 6 meses. Esos aprendizajes los tenemos que visualizar y hacer nuestros, de tal forma de que tenemos, como todos los empresarios, como ustedes, como nosotros, como todos nosotros, tenemos que hacer el ejercicio mental que así vamos a vivir de hoy en adelante. Platicando con uno de mis hijos, ya en etapa adulta, me decía, no, es que todo va a regresar a como era antes. Quizá, ojalá y sí, quizá, sobre todo para la juventud, pero desde el punto de vista de la visión empresarial tenemos que pensar qué cambios vinieron y vinieron para quedarse, por lo menos quedarse de manera matizada, pero se van a quedar. Los que vivimos la crisis del NH1N1, del H1N1, pues podremos recordarnos que hubo cambios significativos que vivimos en sociedad, los que vivimos en México y sobre todo los que tenemos convivencia intensa en la Ciudad de México. Y eso mismo va a pasar. Hoy, que llevo mes y medio empezando a viajar, lo he hecho convencido de que hay que aprender a vivir como nos tocó vivir con estas circunstancias. Por supuesto, hay que fortalecernos, hay que sabernos vulnerables, no hay que ser suicidas, pero al mismo tiempo, si pensamos que esto puede quedarse durante un buen tiempo, tenemos que transformar nuestra vida, transformar nuestro miedo en precaución y tener las mejores prácticas para nuestros trabajadores, para nuestros proveedores, para nuestros clientes y así como para nuestra familia. Me parece que esto nos lleva a pensar, bueno, y entonces, ¿por dónde están las oportunidades? Y sin duda que las oportunidades están en la reactivación económica. Evidentemente en una vida más saludable, en una convivencia más selectiva, evidentemente en estos cambios de hábitos o cambios de visiones o sesgos de las visiones que les he compartido, pero que al mismo tiempo tenemos que ver cómo vamos a salir adelante o qué empresas o qué regiones o qué modelos tienen más oportunidades de una recuperación económica, porque es indudable que México va a tener 10, 12 millones más de pobres, que México va a tener un decrecimiento económico del 10 o del 12% este año, y que si no hay cambio de política pública en cuanto a atracción para las inversiones, seguridad para las inversiones, difícilmente vamos a encontrar recuperación en lo que resta del sexenio. Y entonces, bueno, alguno podría decir que no está de acuerdo con el sexenio o con la administración actual, pues que se acabe rápido para que lo podamos cambiar. Bueno, pues incluso para poderlo cambiar tenemos que trabajar y trabajar intensamente y tener una visión fija hacia dónde vamos y hacia dónde está la prosperidad y la recuperación económica. Yo pienso que las mejores empresas, las actividades económicas que más rápidamente se van a reactivar, son todas aquellas ligadas con el comercio internacional. El 80% de nuestro comercio internacional está en el Tratado de Libre Comercio y en particular con los Estados Unidos. Entonces, si tus clientes, si tú no tienes actividades relacionadas con el comercio internacional, tienes que buscar hacerla y tenemos que buscar subirnos una cadena de valor que tenga comercio internacional. No quiere decir que asegures negocios internacionales. Quiere decir que le des servicios probablemente al proveedor de servicios o probablemente al proveedor del proveedor, pero que estén en una cadena de valor con el Tratado de Libre Comercio. Eso es importante porque, si bien es cierto, los Estados Unidos va a decrecer entre el 6 y 6,5% este año, su recuperación del próximo año será cercana al 5%, y la recuperación de las regiones del país con mayor crecimiento serán aquellas en donde tienen tecnologías y tienen comercio internacional. Por tanto, estamos en una oportunidad para México. Desafortunadamente, no todas las áreas de nuestra economía y desafortunadamente no todas las regiones de nuestro país.
las áreas que más rápidamente va a evolucionar si no hay un cambio en el entorno político, porque como también hay que recordar, estamos en una campaña política, están en una campaña política nuestros socios comerciales, y es cuando vienen las promesas populistas que pueden afectar el comercio de México con ellos. En particular, puede afectar el negocio de la agricultura de exportación. Ante las promesas que le hace el candidato Trump, presidente de Estados Unidos, a grupos de agricultores de distintos estados donde se producen hortalizas, tomate, chile bell pepper y otros productos, o probablemente en el espíritu para acendrar más el espíritu nacionalista norteamericano, pues en el bloqueo de productos mexicanos con ciertas mentiras o falsas verdades que pueden ser objeto de bloqueo de los productos mexicanos. Pero si pasamos esta, digamos, etapa de promesas políticas en campaña, o aunque estos temas no sean necesariamente tocados, bueno, el área de lo que exporta hacia los Estados Unidos en la agricultura, donde hoy, gracias al Tratado de Libre Comercio hace 25 años y donde la negociación del tratado quedó libre, quedó igual, pues son todos los productos alimenticios. Gracias al tratado hoy somos segundo lugar del mundo en tomate, primer lugar en aguacate, primer lugar en limón, primer lugar en papayas. Somos líderes en varios productos agropecuarios. Estamos en no menos de 25 productos en los primeros 5 lugares en el mundo de productores. Gracias al Tratado de Libre Comercio y una política pública adecuada, el campo mexicano se modernizó en un campo mucho más propositivo, mucho más agresivo, exitoso en los mercados internacionales. Y hay mucho que hacer todavía, en donde tenemos tratados de libre comercio con 43 países y hay un gran potencial si sabemos hacer las ligas, las cadenas de valor. Pero adicionalmente a esto, tenemos todo el clúster aeroespacial, todo el clúster automotriz, en donde tenemos extraordinarias oportunidades para ser exitosos. Con las salvedades que ya libramos en la negociación, de la misma forma tendremos oportunidades pues, en los clústeres ligados al textil, en donde afortunadamente en las negociaciones como están, tenemos oportunidades incluso en la liga que tenemos con el Tratado de Europa. Para ahí nosotros tenemos muy buenas oportunidades. Todo lo que es biotecnología mexicana en desarrollo biotecnológico, tenemos un alto potencial porque tenemos una buena negociación, todos los productos agrícolas, repito, de la misma forma, y todo lo que hemos desarrollado en este clúster automotriz aeroespacial que nace en el Bajío y que termina en el norte del país, donde hemos generado una buena cantidad de empleos, pero que además hemos tenido la fortuna de ligar al sistema tecnológico educativo, a universidades, a CONALEPs, en la orientación de estos clústeres y las habilidades que los jóvenes pueden tener. Evidentemente hay mucho que hacer, pero ahí hay un área potencial de desarrollo y desafortunadamente tendremos retos muy importantes en aquellos negocios, aquellas empresas, aquellos clústeres y aquellas regiones en donde su sustento está solo en el consumo nacional. Ahí es donde tendremos que tener un esfuerzo extraordinario si no hay un cambio de política pública relativo a la apreciación, a la valoración del valor agregado en empleos y valor agregado en la economía que mueven las empresas. Y urge hacerlo para que podamos fortalecer los mercados del sur-sureste del país, porque si no, desafortunadamente, el mayor número de pobres va a caer más todavía en aquellos lugares y las mayores diferencias entre el norte y el sur se irán viendo a partir del año que viene. Me parece que el Tratado de Libre Comercio, así como lo tuvimos que hacer, porque lo tuvimos que hacer por una campaña política hace 4 años, en donde estábamos todos pendientes del tuit mañanero para saber qué otra agresión contra México teníamos. Afortunadamente lo sacamos bien,
y lo sacamos de una manera en que podemos seguir teniendo viabilidad como país si tenemos una orientación hacia la producción, hacia la competitividad, hacia la productividad y hacia el diálogo social. En el diálogo social es bien importante porque ahí tenemos un tema importante en materia laboral, en el Tratado de Libre Comercio, que ya no me tocó a mí ese último requisito que nos puso el Congreso de los Estados Unidos sobre el tener desafortunadamente inspectores norteamericanos en territorio nacional para ver si estamos cumpliendo con la nueva ley laboral y con el diálogo laboral entre trabajadores, empresarios y trabajadores y sus propios líderes. Es importante, es muy importante tener una visión social de los retos en ese sentido, porque también es muy importante fortalecer la unidad dentro de las empresas, la relación trabajadores y directivos de las empresas, nosotros con nuestros propios colaboradores, porque perdimos un poco de liderazgo, perdimos un poco de luz hacia nuestra gente en los últimos años. Y digo yo que lo perdimos porque estoy convencido que caímos, y el mundo cayó, pero en particular México cayó en esta cultura de la inmediatez. El rendimiento de corto plazo, sin importar los medios por los cuales, o llevando cierta ética, en unos casos más, en otros menos, pero el rendimiento de corto plazo priorizando sobre las personas. Las personas lo resintieron. A muchas personas, 25 millones de personas, 4 millones de familias, al menos 4 millones de familias salieron de la pobreza en los últimos 25 años, antes de esta crisis. Y la persona que sale de la pobreza no quiere regresar a la pobreza, sino que por el contrario, al tener mayor acceso, lo que aspira es que sus hijos tengan acceso a la educación y acceso a oportunidades. Y también la persona seguir creciendo. Nadie quiere regresar, todos queremos seguir progresando. Y cuando observamos que como trabajadores, nuestros patrones solo velan por su ingreso y por sus comodidades, y cuando gracias a que ya tenemos acceso a redes sociales, observamos que nuestros patrones o sus familias no dan un buen testimonio y nos niegan o les niegan a los trabajadores el aumento de salarios o mejores condiciones de trabajo, y se observa que están en un crucero por Alaska, pues evidentemente que hay agravio y evidentemente perdimos liderazgo. Tenemos que acordarnos que cuando las personas no estamos de acuerdo, no están de acuerdo con lo que nosotros pensamos y la visión que nosotros tenemos, es porque nos estamos alejando de nuestras propias bases, de nuestra propia gente que nos sigue, que nos voltea a ver y que nos dice por dónde. Y si nosotros no les decimos por dónde, y lo quiero decir con el corazón en la mano, muchos de mis compañeros, empresarios, pensaban que la persona no era tan importante, porque al fin y al cabo, afuera de su domicilio, en la empresa, tenían media cuadra de fila de personas que querían trabajar en la empresa. Entonces, fácilmente los sustituyo. Y ellos fácilmente nos pueden sustituir si nosotros no corregimos también nuestro rumbo. Tenemos que entender que deshumanizamos, a cambio de la rentabilidad, deshumanizamos la toma de decisiones públicas y políticas, las decisiones sociales y también las decisiones económicas en las empresas. Podrás decirme como un empresario, oye, yo he sido responsable socialmente con mis trabajadores. Pues sí, claro, y lo reconozco. Muchos empresarios sí. Incluso yo podría decir, oye, yo también. Pero si tenemos que hacer un análisis de cuál es la situación de nuestro país, perdimos rumbo que humaniza las relaciones. Es indudable que nuestros padres, nuestros abuelos empresarios se conocían los nombres de todos sus trabajadores y estaban al abrir el negocio, los saludaban de mano y cerraban su propio negocio. Y los trabajadores les pedían consejos. Es indudable que así sucedió y es indudable que perdimos un poco el contacto con las personas. Lo perdimos incluso socialmente y también en la política. Y los que se dedican a la política empezaron a tener carreras fulgurantes, en donde rápidamente entraban en un partido político, rápidamente llegaban a un cargo público y rápidamente tenían un beneficio económico que pensaban que iba ligado con el mismo puesto. Esta cultura de la inmediatez, esta cultura de la rentabilidad deshumanizó la toma de decisiones. Dejamos de ver a los ojos a las personas, lo que hay detrás de los ojos, sus propias aspiraciones,
sus necesidades, sus preocupaciones. Estas personas de las cuales dependen de nuestras propias decisiones. Y eso lleva a que existan escenarios populistas que le digan a las personas los agravios que tienen y cómo solucionarlos. Por eso cuando veíamos que había políticos fulgurantes y que nos dábamos cuenta que de repente los conocíamos a nuestros representantes, a nuestros diputados, incluso a los presidentes municipales, incluso a los senadores, que son los puestos más cercanos a la gente. Los veíamos que antes ni siquiera tomaban vino tinto y ahora tenían grandes botellas de vino tinto y grandes comilonas en los restaurantes más caros del país o de la ciudad. ¿Qué fue lo que pasó? La cultura de la inmediatez. Pero eso nos agraviaba a nosotros y decíamos, ¿cómo? Entonces la cultura de la corrupción. Sí, la cultura de la corrupción, que es una cultura sembrada en el pueblo, en el ser humano, se extrapoló por esa cultura de tener el rendimiento lo más rápidamente posible. Hicimos una separación entre gente que tuviera éxito y gente que tenía relativamente poco éxito. Y evidentemente los agravió. Y en lugar de pensar que teníamos a los que nos iba bien, teníamos mayores responsabilidades con nuestra propia gente, con nuestro país, porque no te va de bien gratis, te va de bien y no nada más porque te esfuerzas, te va bien porque se espera algo de ti. Y cuando te va bien, tú tienes una mayor responsabilidad con las personas que no les va bien. Entonces las personas te voltean a ver y esperan algo de ti. Y si tú no volteas a ver a los ojos, si no volteas a ver a las personas, si deshumanizas tus decisiones, empieza a ver el problema de, si a mí no me toman en cuenta, ¿para qué lo tomo yo en cuenta? Hay un ejemplo que se me viene a la mente de un amigo mío que hizo una encuesta faltando 40 días para la elección y iba a votar, el resultado de la encuesta es que iba a votar el 40% de sus trabajadores, 10,000 trabajadores, iban a votar por el candidato que finalmente ganó. Y entonces dijo, no, yo les tengo que hablar a mis trabajadores, yo les tengo que dar un video en donde yo les diga los por qué sí y por qué no, dónde están los riesgos y dónde están las oportunidades, cuál es el camino del futuro para nuestra empresa, para sus empleos y para nuestro país. Lo hizo. Se encargó de que todos los trabajadores lo vieran. 10,000 trabajadores lo vieron. Volvió a hacer la encuesta. Un 60% de los trabajadores iba a votar por Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué fue lo que sucedió? Evidentemente él no quería que ganara Andrés Manuel López Obrador. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Pues, en mi punto de vista, que cualquier trabajador que no se sienta atendido, que no se hubiera sentido atendido por mi amigo, que hubiera visto que mi amigo, el empresario, estaba lejano y su cuerpo directivo también, lejano a sus propias necesidades. Y todavía quiero figurarme más, si lo buscaron para un aumento de salarios, para unos mejores uniformes, o para equipo de transporte, o para la mejora de los baños, y nomás vieron de que era inaccesible y que se invertía en las propias oficinas y que tenía mejor equipo de transporte, pero para él mismo y no para los demás, bueno, cualquiera de estos casos, pues evidentemente que las personas dicen, ¿y por qué ahora sí me busca? Y no me buscó antes. Y cuando yo lo buscaba no lo podía encontrar. Deshumanizamos la toma de decisiones y cuando queremos recurrir a esto, hemos perdido liderazgo. Y me parece que en ese sentido es una reflexión muy propia, porque ahora nos hemos dado cuenta que con el COVID nos necesitamos unos a otros. No importa cuánto dinero tengas, no importa si vistes muy bien, no importa si tú tienes recursos para accesar, porque no existe la manera en cómo te puedas curar. O no existía y empieza a visualizarse una posibilidad. Pero nos dimos cuenta que todos somos vulnerables y nos dimos cuenta que si te cuidas tú, yo necesito que tú me cuides a mí y yo cuidarte a ti, porque si te cuidas tú y yo me cuido, no es suficiente. Nos dimos cuenta que nos necesitamos y no hay manera de que construyamos un México moderno si no nos damos cuenta que tenemos que acercarnos a las personas, si no nos damos cuenta que tenemos que hacer un verdadero liderazgo social, no solamente el liderazgo económico. No solamente tenemos que acercarnos a nuestros propios trabajadores, humanizarnos y cumplir con nuestra responsabilidad social. Porque
no solamente somos empresarios para sacar adelante un patrimonio personal, somos empresarios para sacar adelante una economía y brindar además oportunidades que mediante el trabajo las personas se puedan superar. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes, aunque solamente fueran agentes, por lo menos tienen la necesidad de contratar una secretaria o un equipo de personas o vendedores y administradores si es un equipo más grande? Qué bendición haber escogido la carrera, la vocación de ser empresario para poder brindar oportunidades a las personas y que las personas puedan superarse mediante el trabajo. Pero cuidado, no solamente se trata de pagarles bien, es la primera obligación. Se trata de reinvertir para que más puedan tener acceso al trabajo. Se trata de ser ejemplo, testimonio y fomento del liderazgo de nuestra propia gente. Ustedes que son nuestros confesores, así como lo son los contadores, los aseguradores son nuestros confesores, ¿o a poco no? ¿O a poco no les cuentan sus aspiraciones, sus miedos, en dónde quieren quedar protegidos? Terminan siendo unos confesores de nosotros a quienes aseguran. Ustedes no se dan cuenta del liderazgo que tienen y el poder de influencia que tienen. Ustedes se preparan en esto. La verdad es que necesitamos muchos líderes como ustedes y necesitamos que ustedes se animen a no solamente quedarse en su oficina y ganar los premios y los concursos para poder ir al crucero y al campeonato. Necesitamos que se animen a que salgan a la calle a ver a los ojos a las personas. Necesitamos que nos aconsejen de tener un buen seguro de gastos médicos para nuestra gente. Necesitamos que nos aconsejen a preservar las fuentes de empleo a través de asegurarlas adecuadamente y de largo plazo. Necesitamos que nos escuchen y nos aconsejen para hacer empresas sustentables. Necesitamos que ustedes sean sustentables, porque de nada sirve que me vendas una póliza hoy y te olvides de mí el año que entra. Lo más interesante es que podamos hacer equipo por el resto de nuestras vidas. Y eso significa hacer equipo, tener una visión compartida. Esa visión de un México abierto, libre, democrático y participativo. Hoy México nos obliga a ser más participativos. Hoy México nos ha enseñado, la circunstancia nos ha enseñado que para poder aspirar a un México de libertad y un México de prosperidad, tenemos que arremangarnos un poco más las manos, dar lo mejor de nosotros mismos con las personas que nos rodean de manera inmediata, evidentemente nuestra familia, nuestros colaboradores, nuestros clientes y nuestros proveedores, pero también en la sociedad en donde participamos. Que nuestra gente, que nosotros estemos preocupados por la vida pública, estemos preocupados por la vida de comunidad, estemos preocupados porque vivamos mejor. Bueno, ahora hasta escogemos a nuestros amigos porque no sabemos qué clase de vida lleven y con quién se lleven para ver si están infectados o no, si los vamos a invitar a cenar a una pareja o a dos parejas y con quién te vas a sentar. Bueno, pues hagamos mejores personas. Estos que están en la calle, que son nuestros amigos del círculo no tan cercano, hagamos que sean personas más positivas y que nuestros trabajadores hagan lo propio en sus propias sociedades y que las empresas estemos motivados a tener mayor responsabilidad social, pero no para tener el logotipo, sino para hacer mejor México, para hacer mejores empresas. Si algo están criticando ahora es a las empresas. ¿Por qué existe desconfianza en las empresas? Si damos un buen testimonio. Bueno, no todos, pues seamos más los que demos un buen testimonio. Y sí, ayudemos a construir ese México moderno, pero ese México que nos llama, ese México que nos ha dado. Yo culmino, para dar pie si nos da tiempo, Carlos, culmino mi reflexión solo con una anécdota de mi vida personal. Mi padre vino de España cuando él tenía 17 años. Evidentemente llegó a trabajar a una empresa y después tuvo la oportunidad de independizarse. Unos 25 años después, teniendo yo 18 años y estando en el primer viaje a España que yo hacía con él, segundo que hacía en mi vida, le pregunté en una sobremesa en un restaurante: oye, papá, tú eres español de nacimiento y mexicano por naturalización. Si a ti te dieran a escoger
entre español y mexicano, ¿qué escogerías? Y sin dudarlo me dijo México. Escogería México. ¿Por qué escogerías México? Si aquí están tus padres, aquí naciste, aquí está una de tus hermanas. Escogería México porque es el país que me ha dado la oportunidad de ser, de formar una familia, de salir adelante. Incluso para mandarles dinero aquí a tus abuelos. Pero de ser persona. México nos ha dado la oportunidad de ser lo que somos. Y la verdad es que hemos sido muy afortunados. Y me dijo, no se te olvide, le debemos a México lo que somos. Y ahora México nos necesita. Necesitamos trabajar por México, darnos por el México que queremos hacer. No solamente retuitear y mandar memes sobre lo que está mal, sobre todo retuitear y mandar memes sobre lo que queremos hacer, hacia el México positivo que queremos construir. Dar lo mejor de nosotros mismos en algo propositivo que nos una, que transforme, invirtiendo en tecnologías, modernizándonos, son mejores personas, influyendo positivamente en los demás. De nada nos sirve perder el tiempo en la división, el encono, el coraje. Tendamos los puentes con la gente que no tiene oportunidades, brindando oportunidades, siendo mejores personas, reinvirtiendo en nuestros negocios, haciendo lo mejor tecnológicamente para la prosperidad sustentable y generando mejores empleos. Todo aquel que piense que se merece tener privilegios está sumamente equivocado. Los que hemos tenido oportunidades no tenemos privilegios, no nos lo merecemos. Como dice un compadre mío, no hay lonche gratis. El lonche nos lo dieron porque tenemos una responsabilidad con los que menos tienen. Y eso lo tenemos que dar para dar frutos. Lo tenemos que buscar, reinvertir, trabajar y no perder el tiempo en el encono, en la división y en el coraje. Construyamos un México propositivo, un México próspero, un México incluyente, un México que quiera ser el México del siglo XXI, que no nos vendan cuentos del siglo XVI en pleno siglo XXI, un México moderno y comprometido. Muchas gracias, Carlos. Perdón si me extralimité de tiempo y de entusiasmo. No. Muchísimas gracias, Juan Pablo. No has tenido oportunidad de ver grandes comentarios que hay, pero hago uno de Alejandro Andreu que dice que ¿por qué no te lanzas para presidente? Así que, y creo que ya te lo habrán dicho un par de veces, pero pues no sé. En una de esas. Claro, pues oye, yo van varias veces que hablabas que se te enchina el cuerpo de lo que dices, porque sobre todo compromete, ¿no? Hay ahí algunas tomas que anoté, como, por ejemplo, estamos deshumanizados, ver a los ojos, y eso lo hemos olvidado, ¿no? O sea, inclusive yo reflexionaba cuando estás haciendo una venta, en nuestro caso, pues tienes que ver a los ojos y sentir, pues con esa empatía y con ese liderazgo que llevas en ese momento, porque tú conoces el producto, que es lo que el otro desea y busca, no solo la convención, no solo el bono que te referías, ¿no? O sea, tenemos que vender por lo que se necesita. Pues no sé, Alejandro, si empezamos con las preguntas que tenemos, y bueno, te agradecemos de entrada todo lo que nos has comentado, Juan Pablo. Sí, Carlos, de verdad que estuvo muy agradable la plática y creo que va muy enfocada también a buena parte de los principios que tenemos en AMASFAC, de ser más profesionales, ser más éticos y hacer nuestra parte para que al final crezca el país completo y podamos ser mejores. Yo creo que tenemos oportunidad para hacer algunas preguntas, Carlos Olascuaga, no sé si nos quieras ayudar y con la primera y hacemos algunas, a ver cuántas nos da tiempo porque realmente hay una buena participación. Adelante, Carlos. Voy con una que nos hace, y me parece muy interesante, Juan Pablo, de Rafa Cruz, de Oaxaca. Me queda claro que todo lo que mencionas son oportunidades que debemos de aprovechar. Está en nosotros hacerlo. Y luego añade, mi pregunta es, ¿hasta dónde el actual gobierno, con sus políticas, puede quitarnos esas oportunidades o ponernos todas las trabas
para no aprovechar las mismas oportunidades. Sí, claro. Gracias. Gracias, Rafael. Sí, evidentemente observamos riesgos, ¿no? Y decimos, bueno, ¿cómo? Además de suspender y cancelar el aeropuerto, se suspende una fábrica cervecera. ¿Y qué más se va a seguir suspendiendo? Yo no lo sé. Yo no lo sé. No hay acciones que confirmen dichos sobre que les interesa la productividad de las propias empresas y la generación de empleo de las empresas. Hay acciones y dichos con el cual yo me identifico y seguramente todos nos identificamos. Necesitamos combatir la pobreza en México, la desigualdad, y tenemos que ser más incluyentes. El cómo hacerlo tenemos, digamos, diferencias sustanciales. Para mí, en la libertad, en lo que hemos hablado, es la más rápida recuperación que puede tener un país. Pero necesitaríamos ver por parte de las acciones de política pública en ese sentido. ¿Hasta dónde está tu riesgo? Hasta donde nosotros queramos, porque este país es nuestro. ¿No? El gobierno solo es el administrador de los bienes nacionales. Evidentemente, votamos por ellos, hayamos votado o no, la democracia nos llevó a este modelo. Y este modelo sigue estando inmerso en una democracia. Y la democracia debe contemplar a todos los gobernados, a todos los ciudadanos, a todos los intereses, a la inclusión de todos. Y ahí es donde estamos todos nosotros. Y yo creo que tenemos que confiar en nosotros mismos, participar activamente y construir el México que nosotros queremos. Y si para eso necesitamos participar y participar más activamente e impulsar liderazgos desde la sociedad para que participen en la política, pues hay que hacerlo. Mira, Rafa, tú eres de Oaxaca. En Oaxaca, como en muchas partes del país, en todo el país, en todas las sociedades, pero en las ciudades más pequeñas es más conocido el tema de hay que escoger un presidente de la Cruz Roja y un presidente de la Casa Hogar y un consejo directivo de la Canacintra, pero al mismo tiempo también un consejo ciudadano. Hay que, y de repente volteas y no hay nadie, o hay poquitos. Pues bueno, y esos poquitos dicen, bueno, pues si me toca le entro, pues ni modo, hay que entrarle para trabajar por el bien común. Bueno, y eso lo aprecias desde la sociedad. Cuando les toca, los toman para trabajar para ellos mismos, los desechas, los tachas y no les vuelves a hablar. Por eso la decepción de la política. Pero si hoy nos toca participar más activamente, pues hay que participar más activamente y construir para el bien común, para el bien de todos. Y eso significará que hasta dónde nos los puede quitar el actual gobierno, pues hasta donde nosotros querramos, porque este es nuestro país. Y hasta donde permitamos perder o no perder los cauces de participación democrática que tenemos todos los mexicanos. ¿Hasta dónde te pueden quitar tu empresa? Pueden eliminar la empresa donde tú trabajas o para la cual tú trabajas. Pues hasta donde estén desunidos los trabajadores y los cuerpos directivos. En donde estemos desunidos unos a otros. En donde hay enfrentamiento, hay más posibilidad que se tome por el Estado. En donde haya unidad, es más posibilidad que se alcance la prosperidad, la solidez impenetrable por parte de las empresas. Por eso nos tenemos que acercar unos a otros. En el extremo, ya en el extremo, por si acaso, a ningún empresario venezolano a mi pregunta me respondió diferente. Cuando les preguntaba, ¿cuál es el modelo de las empresas que pudieron prevalecer a las expropiaciones? Todos me contestaron igual. Todas las empresas que prevalecieron a las expropiaciones son las que los defendieron sus trabajadores. Y los trabajadores no van a defender una empresa donde no se sientan identificados, seguros, donde no se sientan respaldados, en donde sepan que estarán mejor con ellos que siendo propiedad del gobierno, la propia empresa. Entonces, independientemente si se da en México o no ese caso extremo, es el ejemplo para decir, es momento de corregir el rumbo y acercarnos a las personas.
y construir entre nosotros el México que queremos tener. Sí, sí, nos los pueden quitar, pero si los dejamos, todo depende de nosotros. Si nosotros somos libres, soberanos, además somos líderes. Además, somos líderes en la sociedad. ¿Cómo? Vamos a ser pasivos. Nos vamos a quedar tomando una taza de café, observando lo que sucede en mi país, mientras yo me hago viejo. Y al final de la vida me lamentaré de lo que pude haber hecho y no hice. Y solamente echaré culpas de lo que no hicieron o lo que hicieron mal. Y yo observando, no creo. No creo porque ¿a cuántos no? La vida nos ha presentado retos importantísimos. ¿A cuántos no? La vida nos cambió de una profesión a otra por necesidades, por un gran bache, por un obstáculo, por circunstancias. Tuvimos que aprender de fracasos externos, internos, lo que sea, pero tuvimos que aprender. Pues esto es lo mismo. Estoy convencido de que México está pasando por una, como en la vida de las personas. Después de la infancia viene la adolescencia para después tomar la madurez. Y en la adolescencia tenemos altas y bajas, desorientaciones, cambios de humor durante el mismo día. Evidentemente, hay retos importantísimos que tenemos que atender, que esta circunstancia nos está enseñando que se nos olvidaron las personas. Y si tú tienes una posición afortunada, tienes mucha responsabilidad con los que no la han tenido. Hay que actuar en consecuencia y no solamente gastarte tu dinero en irte a Las Vegas y olvidarte de las personas, o reinvertir, o generar más empleos, o ser un verdadero líder auténtico que dé un buen testimonio y promotor del liderazgo en los demás. Muy bien, Juan Pablo. Muchas gracias y bueno, tenemos muchas felicitaciones. De verdad que tenemos muchas felicitaciones, te agradecemos mucho. Y bueno, yo quisiera hacerte una pregunta. Nos hablaste un poco de las diferencias entre el norte del país, el sur del país y las posibilidades de la recuperación más pronta de la parte norte del país y la parte que tiene un poco más de tecnología, etcétera, y relación con el comercio internacional. Yo quería preguntarte, ¿qué tanto crees que nos vaya a ayudar estos grandes proyectos que se tienen para el sur para disminuir un poco las diferencias que tenemos aquí en el país, económicas? Sí, sí, Alejandro, gracias. Los grandes proyectos de infraestructura son positivos si son sustentables. Si no son sustentables, no van a funcionar. Es necesario que sean sustentables. Eh, Recordarán ustedes la figura de las zonas económicas especiales, que lo trabajó la administración anterior. Fue una propuesta del sector empresarial. De hecho, mi antecesor en el Consejo Coordinador Empresarial lo llamaron, lo invitaron a que manejara las zonas económicas especiales. Con muy buen conocimiento y con muy buena orientación, Gerardo. En mi punto de vista, no solamente necesitamos llevar inversión al sur-sureste de nuestro país. Es necesario, evidentemente, como las zonas económicas especiales lo contemplaba, darle certeza jurídica y certeza a esa inversión. Es importante promover porque si tú vas a hacer una inversión y necesitas hacer una nueva fábrica, pero esa nueva fábrica te sale lo mismo o un poquito más caro hacerla en Monterrey que en un lugar muy caliente, con mucha inseguridad, con poco Estado de Derecho. ¿En dónde lo vas a hacer? ¿No? Lo vas a hacer en Monterrey. Entonces, necesitamos compensar para poder atraer inversiones al sur-sureste del país. Y evidentemente tiene que protegerse esas inversiones. Por eso, el atractivo de que no paguen impuestos durante un tiempo compensa, le da cierta certeza, además de reglas en polígonos determinados. Y al mismo tiempo, eso hay que acompañarlo de educación orientada, así como en todo el clúster automotriz del Bajío, se ha acompañado la inversión con preparación de los jóvenes con habilidades necesarias para el clúster, para el trabajo, para que puedan tener trabajo y ser exitosos en su trabajo.
necesitamos acompañar con educación y formación las inversiones en el sur-sureste del país. Y eso implica retos bien importantes en el sistema educativo mexicano, en la relación con los maestros y en los planes de estudio, para que con menos libertad o con menos libertinaje, más disciplina y una visión de futuro holística del futuro, puedan educar y formar a jóvenes que respondan a los retos del futuro de un México abierto, de un México competitivo. Porque si los educamos con los valores del siglo XIX o del siglo XX, de los principios, en donde existían otras realidades, no digo que estaban bien o estaban mal, pero existían otras realidades, y los queremos educar para que compitan, para que tengan trabajo en estos tiempos en donde definitivamente no queremos un México cerrado, sino un México abierto y competitivo, pues van a fracasar si no están bien preparados. Y por último, la tercera cosa que se requiere para el sur-sureste es conectividad. Pero conectividad no turística, conectividad para el movimiento de las mercancías. Y certeza para que esa conectividad nos dé confianza para estar. O sea, si el camión repartidor tiene la seguridad de que va a poder repartir los refrescos, lo que sea, los alimentos, lo que sea, en zonas de conflicto y puede llegar a repartirlos, pues, entonces da certeza. Si las carreteras nos llevan a las poblaciones de los lugares más alejados, no incluidos de nuestro país, pues nos da certeza. Entonces, el enfoque del gobierno tiene que darle conectividad y educación, las bases, para que la inversión sea acompañada por ello. No solamente conectividad logística turística, sino sobre todo logística económica. Me parece que sí, los grandes proyectos de infraestructura para el sureste tienen que darse, en mi punto de vista, de una manera diferente para que puedan darse. El proyecto de refinación yo lo pongo en mucha duda porque podríamos invertir en producir más petróleo y podríamos acompañar toda esa cantidad de recursos en otras cosas. Pero ya que lo vamos a tener, bueno, pues hacerlo competitivamente, pero sobre todo, no es suficiente solo generar un polo de desarrollo económico, sino es acompañado con una infraestructura de todo el sureste para que tenga gas todo el sureste, para que tenga carreteras todo el sureste. Mira, Alejandro, en el 2017, cuando tuvimos los sismos, nos tocó, no sé si se acuerden, hacer el fideicomiso Fuerza México, el fideicomiso de los empresarios con fondos privados para complementar los esfuerzos del gobierno a todas las casas que no habían sido censadas y también se cayeron. Entonces me tocó ir a muchos de estos pueblos. Es increíble, lo tenemos en la mente, pero no lo vivimos cotidianamente y se nos olvida porque deshumanizamos nuestra visión. Pero después de que te bajas de la carretera, pasas por terracerías 3, 4, 5 horas para llegar a la población. ¿Qué hace un padre de un niño enfermo que tiene calentura ya de 3 días? ¿Qué hace un padre que quiere educar a sus hijos para sacarlos adelante? Tienen que tener conectividad, además de trabajo, y educación para que puedan tener ese trabajo. Yo creo que los proyectos de infraestructura en el sureste tienen que ser acompañados con estas 3 variables que no las veo, solo las veo en los discursos, pero no las veo en la práctica y que es urgente tenerlas. Muy bien, gracias. Juan Pablo, tenemos muchas preguntas, pero tratando de hacer un conjunto de algunas de ellas y poniendo como contexto en la actual administración federal y la anterior, donde según la Coneval, en la administración anterior se dedicaron el mayor monto histórico de recursos para combatir la pobreza, y este mismo instituto marca que ha sido cuando más ha crecido la pobreza en México, y en comparación a todos los programas sociales que este gobierno está otorgando mediante las ayudas a estudiantes, a no estudiantes, a personas mayores. Pregunta un gran amigo de Amasfac y amigo tuyo, Clemente Cabello, que dentro de la proactividad de la que has estado hablando, ¿cómo considerarías tú que sería la manera más efectiva para poder apoyar socialmente
a este grupo vulnerable que sin duda en México es amplio y es la gente que está catalogada en pobreza? ¿Cómo sería realmente efectivo si ya vimos que en una administración donde más dinero se ha gastado para ello, la pobreza ha crecido, y en la actual administración que tenemos muchísimos programas sociales, el crecimiento del país es cuando más bajo ha estado antes de la pandemia? ¿Cómo considerarías tú que pudiera ser una entrega de esta ayuda social efectiva? Gracias, Carlos, y gracias, Clemente. No cabe duda que viene de Clemente porque está profunda la pregunta. Entonces, claro, a mí me gusta. Yo creo que habría que diferenciar en distintas pobrezas. Digo, evidentemente pobres son pobres, ¿no? En todas partes, pero las carencias de una región son diferentes a las carencias de otra. Y además, en México tenemos un problema más grave, que es el problema de la pobreza extrema. Entonces, creo que la prioridad principal es la pobreza extrema. Y la pobreza extrema tiene que ser subsidiada con todo. O sea, a las personas hay que darles el dinero para que puedan comer al día siguiente. Y al mismo tiempo tenemos que acompañarlas con formación, con educación, pero desde las personas adultas para que puedan tener habilidades para salir adelante, habilidades que les permita de acuerdo a su realidad. No podemos hacer programas masivos de ataque a la pobreza cuando necesitamos profundizar más en los grupos sociales más necesitados para poder sacarlos de la pobreza extrema. Y no es lo mismo la necesidad de sacar de la pobreza en la Sierra Norte de Nuevo León o de Sinaloa a sacar de la pobreza en los distintos municipios de Oaxaca. Y evidentemente hay una estadística que los lleva a todos a la pobreza. Si te faltan cualquiera de los 5 indicadores de la pobreza, si te faltan 3 de los 5 indicadores de la pobreza, estás en la pobreza extrema. Evidentemente, la estadística no miente, tenemos muchos pobres en el país, pero tenemos más pobres que unos pobres que lo que requieren es conectividad porque sí tienen educación y preparación. Entonces hay que darles carreteras. Tenemos muchos pobres que en la realidad no han tenido la oportunidad de educarse y no han tenido la oportunidad de educar a sus propios hijos. Necesitamos brindarles la educación. Tenemos muchos pobres que no comen y tenemos que darles el dinero cotidianamente. Pero cuando le damos el dinero también a las clases medias, bajas, pero les damos el dinero también a las clases medias, cuando subsidiamos la tortilla y la tortilla que tú y yo y que Alejandro comemos, no necesitamos el subsidio porque la podríamos pagar completa, pues estamos desperdiciando el recurso. Tendríamos que focalizarlo a los grupos identificados. Evidentemente aquí hay un gran reto. ¿Quién hace los padrones y con qué objeto hacen los padrones? ¿Y dónde vienen los intermediarios? Pero tenemos que vencerlo. Tenemos que atender al pobre más extremo y tenemos que atender a la mujer. La mujer, brindarle educación, protegerla en sus derechos, formar una cultura de respeto a la mujer, porque la mujer forma a las siguientes generaciones. Primordialmente, evidentemente los hombres algo tenemos que hacer, pero, y tenemos que responder a nuestra responsabilidad, pero si le damos prioridad a la madre, a la mujer y oportunidades de formación, de educación a la mujer, podremos tener, y damos de comer a los realmente necesitados en el día a día, brindándoles esto, educación, formación y oportunidad, habilidades laborales, de tal forma de que puedan por lo menos salir adelante en el mediano plazo. Es donde estaremos más adecuadamente afrontando la pobreza. Si al mismo tiempo extendemos la edad laboral para que los adultos más de 60 o de 65 años, además de tener su pequeña pensión de 3,000 pesos o 4,000 pesos, tengan la oportunidad de seguir trabajando con una visión proactiva de lo que nos pueden dar todavía como sociedad. Pues hombre, entonces no necesitamos tener mucha asistencialismo, sino trabajo. Si promovemos que más empresas generen empleos y que generen empleos
productivos adecuados para los estudiantes, que generen empleos productivos adecuados para los adultos mayores. Tenemos más gente trabajando, más gente que tiene la oportunidad de superarse. Tenemos que focalizar los esfuerzos de los recursos públicos y de verdad hay que atender evidentemente a los más necesitados, pero a los más necesitados para que tengan comida todos los días, comida, vestido todos los días. Pero tenemos que conectar a las personas, tenemos que dar educación. Si seguimos teniendo a la gente aislada, si no le damos entrada a las mujeres, si no le damos entrada a los indígenas, si no le damos entrada a los marginados, pues vamos a tener estas diferencias cada vez más profundas. No se trata solamente que a través de la generación de empleos de las grandes empresas o de las empresas, se trata de que todos tengan la oportunidad de salir adelante. Mira, con la reforma fiscal del 2014 perdimos 35,000 changarritos, porque vendieron menos y no se sostuvieron. Con la crisis de hoy hemos perdido 45,000 changarritos. Y vamos para perder otros 150,000 changarritos de lo que resta del 20 y del 21. Tenemos que trabajar a los changarritos, darles oportunidad, o sea, llevarles una tablet o un teléfono que les permita tener alguna orientación, un instrumento de manejo mejor de sus inventarios. Tenemos que comprender que son personas que a lo mejor perdieron un empleo y porque perdieron un empleo pusieron su changarrito. Bueno, a través de eso, ¿qué les podemos hacer? Eso sí es sacar adelante a las personas. Emplear recursos públicos para que esas personas tengan acceso a herramientas para que puedan competir, para que sus hijos se eduquen y modernicen su propio changarro y que sean orgullosamente comerciantes. ¡Ja! Eso sí se trata de movilidad social. Necesitamos mover que las micros tengan la oportunidad de crecer y las pequeñas tengan la oportunidad de crecer y ser medianas empresas. 95% de la economía lo movemos las pequeñas, las micro, pequeñas y medianas empresas. 56% de la economía es informal porque no le conviene ser formal. Hay muchos que ni siquiera quieren crecer para que no les lleguen los inspectores. Tenemos que ordenar eso para alcanzar mayor prosperidad. La mejor prosperidad es a través del fomento de la iniciativa personal, pero evidentemente la iniciativa personal tiene que tener el fundamento de la educación, de la formación, de las habilidades y las oportunidades. Entonces tenemos que tener una nueva generación de políticos y servidores públicos que estén al verdadero servicio del fomento que en la libertad se pueda alcanzar la prosperidad, del reconocimiento que en la libertad y la iniciativa se puede alcanzar la prosperidad y el fomento de eso. Creo que a través de eso podemos erradicar la pobreza extrema y disminuir las grandes carencias que tenemos en nuestro país. Juan Pablo, Alberto Rodríguez hace una pregunta que me parece muy interesante. Primero, te felicita, excelente plática, que creo que todos coincidimos en eso, pero gracias. Dice que con tu experiencia empresarial, si pudieras darnos algún consejo adicional, porque has dado muchos, de algo que podríamos hacer, de algo que jamás deberíamos de hacer en nuestras empresas para contribuir a un mejor México. Y si tuvieras alguna experiencia personal que te hubiera marcado favorablemente, que nos pudieras compartir, que yo creo que enriquecería mucho también. Claro, con mucho gusto, Carlos. Y gracias, Alberto, por tus comentarios y por la pregunta. Nosotros fuimos comerciantes. Mi padre llegó de España y se hizo comerciante después del periodo que les platiqué que trabajó para otro comercio. Y en el modelo comercial fue exitoso en el modelo que existía, trabajar en el centro de la ciudad. Y ante la apertura de México, y lo diré rápidamente, pero recuérdense que entramos al GATT en el 88, 89 y luego al Tratado de Libre Comercio en el 94. Llegaron inversiones a México con esta economía tan grande que tiene como país México y que vino un cambio rápido del modelo comercial de las ciudades. Y de ser exitosos en el centro de la ciudad, los modelos se cambiaron a plazas comerciales en donde pudiera tener acceso a rutas de autobuses, de transporte público
y con grandes estacionamientos donde tuvieran una sombrita, donde el ama de casa pudiera bajarse cómodamente, comprar el súper y regresar. Y eso, el modelo comercial, pues dejó de tener, tuvo un cambio significativo. Entonces, nuestro modelo comercial del centro de la ciudad, pues terminó fracasando. Se debilitó tanto que cuando vino la crisis del 95, nosotros tuvimos que hacer nuestros negocios lo más pequeño posibles para honrar nuestras deudas bancarias y nuestras deudas de los proveedores. Desde entonces, yo me propuse, a través de otras actividades económicas, pude rehacer mi vida empresarial e invertir en esto que está aquí atrás de mí, en este cuadro, que a mí me gusta mucho, porque nosotros tenemos una empresa de biotecnología. Transformamos la flor de cempasúchil en colorante o pigmento amarillo, colorante para los alimentos humanos y pigmento amarillo para las aves. Transformamos el chile en pigmentos rojos y transformamos la jamaica en morados. Y esto nos da, a través de procesos biotecnológicos, la oportunidad de vender nutracéuticos para la salud humana, o sea, preventivos, alimentos funcionales que te ayuden a tener una salud visual o una piel más saludable. Lo que yo me propuse después de esa crisis entre el 95 y 2003 es no volver a invertir en empresas que no tuvieran tecnología y que no fueran de la siguiente generación. Me parece que lo que no hay que hacer es gastarte tu dinero, el total de tus rendimientos, y solo meterlo en el banco. Evidentemente hay que diversificar, pero hay que reinvertir en tecnologías en nuestros propios negocios. Hay que ver el mundo del futuro, porque en la experiencia que yo viví, el modelo de mi padre fue muy exitoso para él, pero ante una crisis económica del tamaño y un mundo ya globalizado, el entorno cambió. Por eso insisto que el entorno cambió, por lo menos hay que pensar que el entorno cambió con esta pandemia para que evolucionemos nuestros negocios, nuestra manera de pensar, nuestra visión de la vida hacia el futuro y no estemos viendo quién se llevó mi queso y a ver quién me lo regresa. Eso ya no va a pasar. Entonces me parece que esa actitud de desarrollo, de tecnología, de buscar los negocios del futuro y hacer que nuestros negocios sean sustentables siempre, es una actitud del empresario, del líder, que además los que dependen de nosotros tienen que ver eso porque ellos confían en nosotros que estamos tomando las decisiones para tener empleo de largo plazo. Y lo que creo que no hay que hacer es quedarnos sentados y observar. Me parece que es un momento muy importante para nuestro país, en donde no solamente tienes que ser profesional en lo que haces, tienes que ser un buen padre de familia, un buen esposo, formar una familia integrada, formar una empresa integrada, tener una visión de futuro para tu propia empresa, sino que tienes que participar en la sociedad en donde vives, de la forma que quieras participar, pero participar propositivamente hacia el mundo que queremos y al mundo que no, y evitando el mundo que no queremos. Tenemos que exigir una participación política sincera, congruente, porque necesitamos de los políticos. Tenemos que participar en la vida pública y no solamente votar cuando nos corresponda votar y criticar en los cafés y en las reuniones con los amigos. No, eso ya quedó en el pasado. Más que, además de votar, tenemos que participar y formar el criterio social, la forma de pensar, la cultura social del México moderno. Y un México moderno no solamente competitivo, productivo, próspero, tecnológico, sino también incluyente. Un México que estemos conscientes los líderes que tenemos que incluir a más personas, porque están necesitadas de nuestro liderazgo, de nuestra visión, que tenemos que brindar más oportunidades, que tenemos que reconocer en dónde están nuestros defectos. E insisto en la mujer, porque creo que puede ser el futuro del México moderno. No es porque no estoy dando un discurso político, yo no estoy en campaña, ni estoy haciendo nada, ni me quiero granjear los corazones de nadie, pero quien forma a los hijos, hombre, los que ya somos adultos y tenemos hijos, es precioso estar casado, es extraordinario tener una esposa, es bonito ser padre, es muy bueno ser padre, pero necesitamos a las mujeres formadoras de los hombres y mujeres del futuro de México, pero que nuestras compañeras o las madres de nuestro presente observen
y aspiren al México moderno que queremos tener. Y ese México moderno que sea incluyente, que sea consciente de que nos olvidamos de muchas personas y no los hemos sacado de la pobreza, que no hemos incluido a gente y que con el esfuerzo de todos los podemos incluir. Creo que es urgente hacer esto y dejar de ser espectadores o solamente críticos, rezongones. Y después, digo, todos hemos pasado por obstáculos seriosísimos, pero sabes que si te quedas solamente quejando y echándole la culpa a los demás, nunca vas a resolver tus problemas. En cambio, si eres proactivo y sales adelante y todas las mañanas dices, ahora sí, este va a ser el día, lo voy a volver a hacer, yo sé que ahora sí me va a salir bien, y aunque salga más o menos, al día siguiente vuelves a empezar y te cansas al 100%, das el máximo de tu esfuerzo, finalmente lo vas a lograr. Y al final de nuestra vida podremos decir que estamos construyendo el México de nosotros, este México nuestro, el que nos correspondió hacer y no fuimos omisos. Gracias. Juan Pablo, los agentes profesionales de seguros que estamos en AMASFAC, estamos acostumbrados a trabajar bajo resultados. Hablar de productividad para nosotros es una cosa de todos los días. En este país donde ciertamente había una deuda con el tema de los salarios mínimos, donde incluso el sistema de ahorro para retiro era muy bajo y que últimamente se ha incrementado con cargo a los empresarios, pero se ha incrementado. ¿Dónde queda el factor de la productividad para el empleo mexicano? ¿Dónde tú crees que México ya esté listo para tener un esquema de pago por productividad para que la mano de obra del mexicano, más que manufactura, sea mentefactura, más que buscar un costo barato, sea un producto de calidad? ¿Dónde quedaría un incentivo para la productividad en los empleos mexicanos? Gracias, Carlos. Los empresarios también vamos al último renglón, porque si no es negro, no hay manera, ¿no? Si es rojo, pues te tienes que preocupar. La presión de la productividad siempre es importante, es necesaria. Lo que tenemos que ser responsables es que la productividad tiene que ser de largo plazo. No puedes sustentar tu negocio por este mes o por el mes que entra y cada mes otra vez. Por eso yo me propuse hacer empresas de la siguiente generación, no empresas de la anterior generación. ¿Cómo vendes un mejor seguro? ¿Cómo te distingues tú en tu servicio con alguien incluso que lleva el mismo esquema de seguro y se planta el día anterior que tú con el cliente? Te tienes que distinguir con un valor agregado. Las empresas mexicanas tenemos que evolucionar a una nueva cultura empresarial de valores agregados, de tecnologías, de creatividad, de ampliar nuestro servicio, de distinguirnos en el mercado. No podemos competir con commodities. Malaya la hora que creemos que en México la oportunidad está salir con commodities, porque salir con un commodity es bajar tus costos para poder ganar, porque de ti no depende el precio. En cambio, si te distingues, te sales del commodity y puedes vender un mejor servicio, puedes vender un mejor producto, un valor agregado. Entonces no podemos hacer negocios tradicionales. ¿Cómo ha salido adelante el campo? El campo. ¿Cómo nos hemos distinguido? ¿Por qué? Porque el campo mexicano tiene desde hace 10 años crecimientos de más del 5% y muchos años de 2 dígitos. Porque nos hemos especializado, hemos invertido, nos fuimos a tecnologías, porque evolucionamos y abandonamos los commodities. La reconversión de los cultivos es importantísima. Es más, si vas a producir maíz, por ejemplo, que sea un maíz especializado, que se necesite, que te puedan pagar 200, 300 pesos más y te sales del commodity. Y les cuento una historia personal. En medio de esto, nosotros estamos inaugurando una planta para aprovechar el maíz y hacer ingredientes para la industria alimenticia, es decir, almidones, harinas, germen, cosas especiales para la industria
que ayude a tener un alimento no gluten, no transgénico y evidentemente bajo en grasas saturadas. Eso significa que requerimos de una especialidad en el maíz y tener proveedores específicos, profesionales, de altos rendimientos, que nos ayuden a ser proveedores confiables hacia el futuro. Y no necesitamos del apoyo del gobierno para que el productor le dé la ganancia que requiere. No necesitamos del subsidio del gobierno. Si no hay gobierno, mejor, porque necesitamos una especialidad para eso. Necesitamos salirnos de los commodities. En todo lo que hagamos, no podemos competir bajando costos. Evidentemente que tenemos que ser bien administrados, pero chicateándole el sueldo a nuestros trabajadores y no tener la creatividad para tener mejores procesos, para encontrar los ahorros en otro lado. No, tenemos que humanizar este asunto para que nos defiendan nuestros trabajadores para tener empresas de largo plazo. Evidentemente hay que hacer las cosas inteligentes, podría ser cuestionable estos aumentos, pero a muchos de nosotros, si tú inviertes y te sales del commodity, lo puedes absorber en diálogo con tus trabajadores, con mayor productividad, con novedades, con un mejor enfoque, con una mejor administración, siempre y cuando haya paz laboral y diálogo laboral, porque pues, si te van a parar la planta, no. Pero yo creo que tenemos que aspirar a que a través del trabajo podamos darle oportunidades a las personas y sentir el orgullo que las personas progresan con nosotros mismos, que nosotros generamos prosperidad para todo nuestro entorno y que además sea sustentable. Porque si yo castigo la línea de abajo de mis estados financieros, si yo la sacrifico paternalistamente para que tengan buenos salarios este año, el año que entra no van a tener salarios, porque no van a tener empleo, ¿no? Entonces, venzamos esa cultura de disminuir costos para tratar de protegernos más, administremos bien, pero invirtamos en tecnologías para distinguirnos, salirnos del commodity y generar empleos prósperos. Si tenemos mejores márgenes porque producimos mejor, tenemos tecnologías, somos eficientes, tenemos novedades, llevamos al mercado algo que nos distingue, podemos absorber mejores salarios indiscutiblemente. Yo en mi caso hubiera preferido, me hubiera gustado que también los trabajadores tuvieran la cultura de mayor ahorro y no solamente que cayera en que la empresa lo dé, porque la cultura paternalista no nos lleva a cada quien cumplir con nuestras propias responsabilidades. Sin embargo, tenemos que hacer empresas que paguen eso y puedan pagar más, pero a través de educación, tecnologías, buenas relaciones laborales, ¿no? Armonía. Eso es el México moderno, es el México al que yo aspiro. No pensando, a las empresas no les cae mal de vez en cuando una huelguita. No, pues ¿cómo? Si no estamos para ver quién se pelea con quién, sino estamos para ver cómo construimos juntos. De acuerdo, muy bien. Juan Pablo, ya estamos llegando al tiempo. La verdad es que a todos nos ha gustado, y digo a todos por los comentarios que tenemos de nuestros asociados, nos ha gustado mucho tu filosofía y la pasión con la que has hablado acerca de cómo construir un mejor México. Yo creo que esta plática ha sido inspiracional para todos y no me queda ninguna duda que todos desde nuestra trinchera podemos ser mejores y eso va a hacer que en suma tengamos un mejor país, como bien lo comentas. Me quedo con la idea de precisamente eficientizar nuestras empresas, de crecer, de que nuestra gente crezca junto con nosotros, de que la mujer sea más participativa. Y bueno, desafortunadamente ya estamos llegando al tiempo de nuestra plática. Yo quisiera, antes de despedirte, no sé si Carlos Olascuaga o Carlos Tomé quisieran hacer alguna última reflexión o comentario para dar por terminada nuestra plática. Adelante, Carlos Olascuaga. Gracias, sí. Juan Pablo, agradecerte y felicitar también algo que es todo el esfuerzo en investigación y desarrollo que haces. Yo varias veces busco qué empresas se dedican a eso y se hace muy poco. Yo creo que ese es un valor agregado que tienes, que felicito y
y lo digo en el mismo sector nuestro, qué tanta investigación y desarrollo hacemos, y no se lo dejemos a las aseguradoras, a nosotros mismos, ¿no? Muchísimas gracias. Quiero agradecerte en lo personal, y lo sabes, tu presencia. Me llena de orgullo y me complace mucho poder compartir con todos mis amigos que están en esta conferencia, en este foro. Veo muchos, ver a Clemente me encantó ahorita que participó también, y hay mucha gente querida que seguramente se lleva algo para transferirlo, transmitirlo, y si ahorita fuimos 300, pues mañana habrá 3,000 gentes que sepan de esto, y así hay que hacer esas cadenas. Así que muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias, y gracias a todos por estar presentes en esta sesión. Gracias, gracias Juan Pablo. Felicitarte, tú sabes que AMASFAC es tu casa. Estamos aquí contigo, un gran empresario, un hombre íntegro. Felicidades. Muchas gracias, Carlos. Yo solo, antes de que cierre, Alejandro, muchas gracias a todos ustedes por haber estado aquí. Gracias por invitarme. Y quiero reiterar que ustedes son líderes, que son más líderes de lo que ustedes piensan. Anímense a salir un poco más y hacer luz de muchas más personas que están necesitados de que México tenga luz. Y México tiene luz, y hay que sacarlo debajo de la mesa, ponerlo arriba de la mesa y construir un México con futuro, un México así como lo hemos descrito hoy. Yo creo que agradezco mucho este trabajo que hace AMASFAC, que nos ponga en contacto unos a otros, que reflexionemos juntos y que podamos tener una cobertura nacional, porque este México es uno, que no se nos olvide. Aunque tengamos diferencias, todos somos mexicanos. Y como cuando les decíamos a nuestros hijos, o les decimos, o nos decían a nosotros, a los que les va mejor, tienen que proteger a los que les va menos bien. El mayor tiene que proteger al menor. Siempre. Así sucede. Y ustedes han tenido extraordinarias oportunidades como yo las he tenido. Por tanto, somos responsables de construir el futuro. Porque nos corresponde. Así es, Juan Pablo, pues muchísimas gracias otra vez. Realmente nos dejas muy motivados para trabajar por nuestro país. Te agradezco mucho esta oportunidad de platicar con nosotros. Como ya dice Carlos, AMASFAC es tu casa. Tenemos unos ideales muy parecidos a los que tú tienes, y eso seguramente, esas coincidencias nos llevará a vernos más adelante. Muchísimas gracias otra vez, y gracias a Carlos Tomé, Carlos Olascuaga y a todos los que nos acompañaron esta tarde. Qué amables. Buenas tardes y hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Gracias, Omar, en los controles. En AMASFAC creamos valor para ti.